Buenas tardes. Creo que decir que Juan Mayorga es autor de teatro sería limitar mucho el alcance intelectual de su obra, y lo mismo pasa con Javier Gomá, ¿no? Decir que solo es filósofo, que es mucho decir, en su caso sería poco decir. Muy bienvenidos a todos. Si tienen paciencia, en una hora después tendremos a Juan Manuel de Prada, entrevistado por Antón Castro. Seguro que la tienen porque les apetecerá. Les dejo con Antonio Lucas, coordinador literario, creo que es el nombre, ¿cómo es el nombre oficial? De este festival. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes, al que debo agradecer que este año se haya sumado y haya desplegado su complicidad con el Festivaleñe, que empezó el lunes pasado en Casa de América y que se rematará el sábado 28 en el Círculo de Bellas Artes. Digamos que el núcleo central del festival es a partir de hoy y hasta ese sábado, con el fin de fiesta del Círculo. Para mí es un motivo de entusiasmo el poder haber conjuntado tantas mesas tan distintas, contar con autores, autoras, creadores y creadoras de tan plural paisaje creativo. Y en este caso la mesa de hoy era una de las que me hacían especial ilusión por escuchar a dos de los referentes principales de la filosofía, del teatro y además en ese orden y mezclados, como bien ha anunciado o ha comentado Martín López Vega. Son Javier Gomá y Juan Mayorga, dos referentes de su generación, dos creadores vinculados por la filosofía del teatro, como digo, pero no asumen estas disciplinas desde un punto de vista académico, sino como un espacio de exploración, de búsqueda, como una despensa de ideas y de emociones, también como la exaltación de un pensamiento que no acepta la trampa de lo irremediable. Y bueno, pues ellos saben que en teatro, que en filosofía, todo se puede decir, todo es posible, y la obra de ambos es abundante en este sentido. El despliegue de su repertorio intelectual está fijado además en intervenciones públicas, en artículos, en entrevistas, en su propia obra, y su teatro queda ahí, dispuesto como una geografía en marcha que se llena de voces y de gentes, su teatro y su pensamiento, lleno de voces y de gentes que son espejos de nuestras voces, de nuestros entusiasmos, de nuestros desafectos, de nuestra incertidumbre también. Javier Gomá estrenó el pasado mes de junio en el Teatro María Guerrero su monólogo titulado Inconsolable, que es una belleza de texto y absolutamente emocionante. Y Juan Mayorga tiene más de 40 piezas teatrales y siempre alguna en escena. La última, que yo sepa, y si no él nos corregirá, es el Cartógrafo. Por lo menos ha estado hasta hace muy poco, si es que ha acabado ya la gira, funcionando muy bien por todos los teatros de España. Atender a estos dos autores dispensa lecciones buenas, pero a la vez permite, como quería Antonio Machado, distinguir las voces de los ecos, que en un momento como el que estamos viviendo en este país creo que es una exigencia más que una sugerencia. Yo voy a lanzarle dos preguntas, es un diálogo sin moderador, es una de las fórmulas que tenemos en el Festivaleñe, cuando hay autores con tanto que decir y que son tan elocuentes como el caso de Gomá y de Mayorga, creo que un moderador interrumpe mucho el flujo de la conversación. Así que yo lanzo dos preguntas para asentar quizá el primer peldaño de la escalera y si ellos quieren entran por aquí y si no por donde quieran, que es su espacio. Las dos preguntas que os lanzo es si el teatro es el medio más diverso y más directo que tenemos ahora para compartir la experiencia humana. Y otra pregunta es, ¿qué filosofía incuba el teatro? Disfruten mucho de la charla y muchas gracias por la asistencia. ¿Te parece que parto con la...? ¿O empieza tú? Sí. Muy buenas tardes. No sé si se me oye, sí. Buenas tardes. Yo suelo ser muy breve, pero muy intenso en el capítulo de agradecimientos. Gracias al Instituto, gracias, Antonio. Lo primero es que las dos preguntas, según advierto, plantean sendos territorios. El primero es el del teatro y el segundo de la filosofía. Y la primera pregunta que me gustaría compartir con todos vosotros y también conocer la opinión de Juan es si realmente hay un abismo insondable que separe la filosofía del teatro. Porque voy a mencionar mi propia experiencia, que la ha vivido, sin embargo, con naturalidad,
como dos terrenos prácticamente concomitantes. Para empezar, por la filosofía misma, la naturaleza misma de la filosofía, que a mi juicio la filosofía es literatura. Literatura conceptual, como suelo describirla, pero básicamente literatura. Cuando terminé mi tetralogía de la ejemplaridad, me sentí llamado a tratar de responder a la pregunta de por qué dedicas los mejores días, los mejores años, las mejores horas de tu vida a algo que nadie te pide. Y la respuesta que traté de darme a mí mismo, la que encontré como mejor, es por la vocación literaria. De manera que la palabra filosofía, que incluye en su seno el concepto de amor, solo se explica como un acto de enamoramiento parejo al de un poeta, un autor teatral o un narrador. Y la diferencia, desde mi perspectiva, entre la filosofía y otros géneros, como por ejemplo y singularmente el del teatro, es solo de estrategia comunicativa. Uno tiene una emoción antecedente, producida normalmente por un nudo de relaciones o de ideas. Eso produce un embargo emocional del que uno solo se libera cuando produce una obra que solamente por estrategia puede ser verso, puede ser concepto, o puede ser drama, o puede ser narración. A eso me gustaría añadir que mi propia evolución personal me llevó a insistir una y otra vez en la importancia de la oralidad, quizá acerca del concepto de ejemplaridad pública, insistiendo en el concepto de lo público que adjetiva a esa ejemplaridad. Y también por mi experiencia personal de conferenciante, charlista, que la posición de escritor normalmente te lleva y que me hizo sentir con especial intensidad las sagradas leyes de la oralidad. Cuando uno escribe un texto, pues literario, pues uno puede decir todas las menudencias que se le ocurren sobre lo que ha hecho esa mañana, porque se suele decir el papel lo soporta todo. Pero cuando esa misma persona que ha escrito quizá un diario sube a un estrado como este y tiene que dirigir la atención, dirigir la palabra a un número de personas que le están prestando la atención, siente intensamente que debe abandonar esas menudencias personales que a lo mejor han sido dignas de escribirse en un diario y debe asumir otro tono, un tono de mayor responsabilidad, un tono de mayor gravedad, puesto que está sintiendo con fuerza esa sagrada atención que todo el mundo provisionalmente le está prestando, con el deseo de retribuirla. Y esa responsabilidad en la literatura era una plasmación en el ámbito estético de esa ejemplaridad pública que había razonado en otros sitios. Y sentí que en la escena, por ejemplo, en la escena de un conferenciante, uno sentía ese apremio, tratar de decir algo que sea de interés general. No solamente mi propia expresividad subjetiva, sino algo de interés general. Y una radicalización de esas conclusiones que podríamos llamar filosóficas era justamente el teatro. Una radicalización de esa responsabilidad inherente a la escena. Con lo cual, la confusión de género entre filosofía y literatura, y en particular en teatro, era muy grande. Y termino, aunque luego podría añadir alguna cosa más sobre esto, querría también enseguida pasar la palabra a Juan. La naturaleza esencialmente de la filosofía, la naturaleza esencialmente literaria de la filosofía, si uno echa la vista atrás, nota que en la tradición filosófica ha habido dos pulsiones en tensión. Una es la pulsión literaria y otra la pulsión científica. La filosofía a veces se ha querido a sí misma como ciencia. Y a mi juicio es un error, porque la diferencia entre la filosofía y la literatura es que la ciencia siempre propone leyes verificables, empíricamente verificables, o bien en el laboratorio o bien en el experimento. Mientras que la filosofía, como género literario que es, siempre ha asumido que sus proposiciones no son verificables. Nunca hemos verificado a Platón, ni a Aristóteles, ni a Kant, ni a Descartes, sino que tiene la fuerza que tiene lo literario, la persuasión, la capacidad de iluminar con los dos sentidos, con las dos finalidades que tiene la luz,
alumbrar el entendimiento y dar calor al corazón a través del entusiasmo. Y entonces advertimos que la filosofía, desde Platón, que escribe diálogos y que, como sabéis, escribió tragedia, y que no triunfó, y entonces inauguró la filosofía con la forma literaria del diálogo, claramente literaria, hablando del amor, de la amistad, de la justicia, con personajes equivalentes a los de una narración. Sin embargo, en la segunda mitad de su filosofía, quizá a partir de la República, siente una seducción que será permanente en la filosofía, que es la seducción de la exactitud, de lo sistemático, de lo exacto, de lo científico. Y a mi juicio, cuando eso ocurre, y termino, primero, la filosofía nunca llega a ser científica y, por tanto, se extravía en su intento y fracasa en su intento de ser científico, y, en segundo lugar, desvirtúa su verdadera naturaleza, que es literaria. Y no es casual que en el mismo sitio y en el mismo tiempo naciera la filosofía y el teatro. En Atenas, en ese gozne entre el siglo V y en el siglo IV, nacieron ambos, posiblemente como secularización de otra cosa que luego, si queréis, os comento. Sí, gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí, gracias al Cervantes por acogernos y gracias, desde luego, a Antonio Lucas por su amabilísima presentación. Cuando me llamó Antonio Lucas, para mí fue decisivo poder encontrarme de nuevo con mi amigo Javier y conversar un rato con él y aprender de él. Él ha exagerado, Antonio Lucas, diciendo que ambos somos filósofos. Yo, desde luego, no lo soy, o no lo soy más que cualquiera de vosotros. O sea, todos tenemos la obligación de ser filósofos, de cuestionarnos radicalmente quiénes somos, cómo nos relacionamos con los demás. ¿Por qué estamos aquí? Solo en esa medida me siento bajo el rubro de filósofo. Javier sí lo es, en un sentido más intenso, y he aprendido mucho de él, y mi teatro también ha aprendido de él. Nos preguntaba Antonio Lucas dos cosas que yo creo que están vinculadas, pese a que son tan distantes, ¿no? Por un lado, nos preguntaba si el teatro es el medio más directo y diverso de atesorar la experiencia humana, y luego nos preguntaba por la vinculación tensa, pero también densa, entre la filosofía y el teatro. Y voy a atender un segundo a esas dos, para empezar, a esos dos adjetivos que ha utilizado Antonio para hablar. ¿Dónde está Antonio? ¿Qué? Está aquí, perdona. No, dice el medio más directo y más diverso para hacerse cargo de la experiencia humana. Conviene subrayar, efectivamente, que el teatro es extraordinariamente elemental, es ingenuo, pero al mismo tiempo no tiene otro límite que la imaginación. Y eso lo convierte en extraordinariamente poderoso. He contado alguna vez una experiencia que tuve hace un par de Semanas Santas que me reveló o sentí, digo, esto es el teatro, ¿no? Y lo cuento rápidamente. Estaba hace un par de Semanas Santas en Malta. Lo he contado alguna vez, y si alguien me lo ha escuchado, le pido perdón, ¿no? Estaba en Malta. Como sabéis, en Malta se vive con gran intensidad la Semana Santa, por razones históricas, supongo, ¿no? Y estaba el Viernes Santo dando un paseo por un pequeño pueblo, el pequeño pueblo donde estábamos alojados. Mi familia se quedó en la casa, teníamos un Airbnb, y yo di una vuelta aquel Viernes Santo, noche cerrada, no veía a nadie en la calle, solo esas cruces enormes, y en un momento dado digo, mira, ahí parece que hay vida, ¿no? Y era la iglesia, la pequeña iglesia de este pequeño pueblo. Y de pronto vi que todo el pueblo estaba ahí. Estaba ahí todo el pueblo, y entre otras me saludó la señora que nos había alquilado la casa en el Airbnb. Y había un muchacho que sostenía una cruz. Y en esa lengua bellísima, pero para mí incomprensible, se ve que estaba rezando algo que otro repetí, que la gente allí congregada repetía. Yo me puse respetuosamente al margen junto a una chica que vendía estampitas, ¿no?
Y entonces, de pronto, en un momento dado, el hombre se vuelve, el chaval de la cruz se vuelve, esto tiene que ver con tu pregunta, aunque parezca muy largo, se gira y se pone mirando hacia una puerta lateral. Y de pronto se pone todo el pueblo detrás de él, toda la gente se coloca en fila detrás de él, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo me voy a poner también, me pongo detrás y sale el hombre y toda la gente detrás. Y pensé, empieza la procesión. Empieza la procesión. El caso es que salimos a la calle, igual no es mi sorpresa, cuando de pronto el hombre vuelve a entrar por la puerta principal de la iglesia y todo el pueblo con él y todos se vuelven a colocar donde antes estaban, ¿no? Yo no entiendo. Y entonces pregunto a la chica que vende las estampas, ¿qué ha pasado? No he entendido qué ha pasado. Este hombre ha rezado, ha salido y me dice, es que el rito es el Viernes Santo visitar 7 iglesias. Aquí solo tenemos una. Y entonces hacemos esto 7 veces. Bueno, y me pareció extraordinario. Me pareció un momento extraordinario y pensé, por esto el teatro. O sea, el teatro, a estas gentes solo les bastó poner cara de asombro cuando entraban en la iglesia que acababan de abandonar. Por esto el teatro. ¿Por qué el teatro? Porque el mundo no basta, porque la vida no basta, porque necesitamos más, ¿no? Y contamos con algo extraordinario que es nuestra capacidad infantil de convertir una iglesia en 7 o de convertir este espacio en el monasterio de San José, donde tuve el honor hace unos años de representar la lengua en pedazos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es ese acto infantil de convertir una iglesia en 7 o de que uno con una espada de madera se convierta en Julio César o en Basilio. Claro, eso es algo extraordinariamente pequeño, elemental, infantil, pero al mismo tiempo es extraordinariamente poderoso porque permite convertir una iglesia en 7 y nos permite el desdoblamiento, ¿no? Y yo creo que el teatro es el arte del desdoblamiento y ahí comienza, me parece, la filosofía. Porque sucede que en el momento en que se produce esa escisión, en que unos se quedan ahí y otros fingen que estos son 7 iglesias, en el momento en que se produce ese encuentro conflictivo entre el actor y el espectador, el teatro se convierte por excelencia, de una forma, como dice Antonio, muy directa, pero también tan diversa como la imaginación quiera, se convierte en un mirador de la existencia humana. En este sentido, el teatro, en tanto que mirador de la existencia humana, en tanto que lugar en que de forma muy elemental observamos posibilidades de la vida humana, en ese arte de la reunión y de la imaginación, se convierte inmediatamente en filosofía. Y sucede que nos da a ver la vida. Nos da a ver la vida, nos la extraña, nos da a ver la vida en su extrañeza y nos muestra, y creo que ese es el tema desde los atenienses, ¿no? Nos muestra ante todo nuestra fragilidad. Nos muestra también la conflictiva tensión entre nuestros tiempos, porque eso es también un tema del teatro desde entonces. Tenemos edades, ¿no? Y nuestro presente tiene un conflicto irresoluble con su pasado y con su futuro. Y nos muestra también como seres atravesados por palabras. El teatro es un lugar, yo creo que el teatro es un espacio que de forma directa y muy diversa se convierte en arte de la crítica y de la utopía. Y comienza por ser un arte de la crítica y de la utopía del lenguaje mismo, ¿no? De cómo usamos las palabras, de qué hacemos con las palabras, cómo amenazamos, nos autoengañamos. En este sentido, el teatro es capaz, me parece, de extrañarnos frente a nuestra propia palabra y al mismo tiempo de hacernos desear más palabra y haciéndonos desear más palabra nos hace desear más vida. De forma que entiendo que como Javier no es insignificante que ambas artes naciesen juntas, ¿no?
y que permanentemente se está enterezando. Dicho esto, sucede además que hay un teatro que probablemente tiene una especial vocación filosófica. Yo siempre me digo que el teatro que amo está atravesado de acción, de emoción, de poesía y de pensamiento. Y sucede que cuando ante autores como Sófocles, como Ibsen, como Pirandello, como Calderón, descubrimos esa cuarta línea de fuerza, sentimos que el teatro nos está entregando algo enorme. Si bien para que tenga valor esa cuarta pata, esa cuarta columna, tienen que existir las anteriores. Es decir, tiene que haber acción, tiene que haber emoción, tiene que haber poesía. Y solo entonces valoraremos el pensamiento. Y ese pensamiento, me parece, en ese pensamiento, como dice Javier, lo fundamental será, y ese será el espacio del teatro, lo no calculable, lo no verificable, las zonas grises. Cuando el teatro es capaz de poner ante el espectador, suspender al espectador ante una buena pregunta, creo que está cumpliendo una función filosófica y, en todo caso, moral y políticamente muy relevante. Bueno, Juan ha dicho en público lo que yo le había dicho en privado antes, y es que me gustaba mucho esta conversación porque le iba a formular muchas preguntas con las que iba a aprender yo mucho, y me lo ha devuelto en público, y me gustaría decir que me ha traicionado. Y en segundo lugar, que yo he tenido una secreta complicidad con Juan, porque tened en cuenta que dentro del ámbito del teatro, para alguien que, como yo, no es que no hubiera escrito nunca teatro antes, es que ni siquiera soy un hombre de teatro. Soy un hombre que va al teatro, pero no es un hombre que pertenece al universo del teatro. Pues Juan, para mí, era una luminaria por su inteligencia, por su profundidad, por su pensamiento, que a los ojos está, a los oídos está, que es tan estructurado, y por su cortesía, que es algo que le caracteriza mucho. Una de mis seducciones por el teatro tiene que ver con el aplauso, porque los que nos dedicamos al ensayo nos esforzamos intensamente según mi pauta personal es un párrafo al día cuando estoy escribiendo un libro, y que después de mucho denuedo, mucho esfuerzo y mucho cansancio, termino el párrafo, cierro el ordenador y nadie me aplaude. El ensimismamiento de lo literario es muy triste. Decía, quizá os acordéis, Fernando Gómez, que él siempre se extrañaba de que cuando terminaba la presentación la gente le aplaudiera, y notaba que cuando él iba al notario y el notario estampaba la firma sobre un documento, no se levantaban los oficiales y le aplaudían, porque simplemente había hecho su trabajo. Ya en lo cúspide de la admiración es cuando vas a un concierto, que ya no es que le aplaudan cuando ha terminado, sino es que le aplauden cuando sale. Y esto me parece la máxima aspiración, por contraste a esa tristeza del escritor de ensayo que simplemente termina el párrafo y como mucho le llaman a poner la mesa. Y había un anhelo por mi parte por tener algún tipo de esa especie de vibración eléctrica, esa especie de gracia derramada de las musas que solo comparecen en los actos comunitarios, porque en soledad no, que tienen que ver con el aplauso y con esas artes que suscitan un enamoramiento o una pasión de tal manera que la gente lo canaliza a través del movimiento rítmico de las palmas. La fascinación de las artes representativas, cuando alguna vez pienso sobre ellas, me acuerdo de aquel dicho de Camus que llegó a escribir: lo único que al hombre, también se podría decir inversamente de la mujer, lo único que al hombre le dejaron llevarse del paraíso es la mujer. El enamoramiento, la fascinación que para un hombre, o por lo menos para algunos hombres, produce la mujer es algo así como un traslado sentimental hacia ese lugar sin dolor, ni envejecimiento, ni muerte, que es el paraíso. Yo añadiría que la segunda cosa que nos dejaron traer fue el arte, porque el arte suscita la ilusión de una representación de la vida incruenta.
Nosotros vemos a Edipo, o vemos a Antígona, o vemos a Segismundo, le compadecemos, le acompañamos, sufrimos con sus sufrimientos, pero quien se muere, en el caso, por ejemplo, de Edipo o de Antígona, es él o ella. Yo vuelvo a lo mío. Con lo cual, uno produce el espejismo de ese mundo donde, como ha dicho Juan, se representa nuestra vulnerabilidad consustancial, pero redimida, iluminada por una gracia, donde nada muere, donde las cosas que ocurren, pero de una manera hasta cierto punto iluminada. Yo cuento cosas en mi obra, pueden ser cosas terribles, pero al final es una representación incruenta, sin muerte. Con lo cual, satisface ese anhelo de totalidad que seguimos teniendo en nuestro corazón cuando nos han arrojado a este mundo de fragmentos que no componen nunca las piezas del puzzle. Siempre vivimos las piezas no encajan y además son más escasas y no acabamos de ver lo que el puzzle nos dice. Y también ha mencionado Juan, respondiendo a la pregunta de Antonio sobre si el teatro es o no un medio más directo. Dejadme que avance una palabra sobre ello. He sostenido incluso en el máster de Juan, que una vez tuvo la cortesía de invitarme, que el arte, la cultura en general, hasta el siglo XVIII, fue enteramente una cultura oral. No quiere decir que no existiera la escritura, existe desde los fenicios, ni que no existiera la imprenta, existía la imprenta, pero todo ello en un universo de oralidad. Y en un universo de oralidad significa que, como antes he esbozado, el que está presencialmente delante del orador, y el orador siente la presencia de la audiencia, siente un compromiso, que es el de Horacio, el de instruir deleitando. Tú sientes esa atención y la quieres devolver pagando los intereses de ese préstamo con un poco de instrucción y, si puede ser, con un poco de amenidad y un poco de deleite. Y entre todas las artes hasta el siglo XVIII, a mi juicio, la suprema desde la perspectiva es justamente el teatro, que fue calificado con un vocabulario que hoy nos parece anacrónico, pero que esconde una profunda verdad, como escuela de costumbres, que tiene un impacto extraordinario y el autor no puede desmerecer ni desertar de la obligación de instruir y deleitar a un público que se reúne y que se convoca. No hay nada que literariamente, artísticamente pueda competir en fuerza a carácter casi de comunión que tiene una multitud congregada para experimentar conjuntamente una obra artística. No hay nada, creo, semejante a esa emoción colectiva y ese aplauso colectivo, si finalmente lo merece. Entonces, en ese sentido, el arte supremo hasta el siglo XVIII, como asunción de las consecuencias de su carácter oral, fue el teatro. Y, de pronto, en el romanticismo, en el que se produce el descubrimiento del sujeto de sí mismo, de la autoconciencia, todas estas limitaciones del instruir deleitando de Horaciano, de pronto eran anacrónicas, eran anticuadas, porque lo único que quería uno era expresar su autenticidad. El principio supremo ya no es instruir y deleitar, sino la sinceridad, la autenticidad. Y sí, por eso la cultura se hace literaria, porque lo que verdaderamente soporta este nuevo principio es el papel. Y ahí nace una época de autenticidad, de expresividad, de subjetividad, de autoconciencia, sin instruir y sin deleitar. Y a mi juicio la relación que el teatro tiene, que por otra parte es tan glorioso, empieza a ser más difícil con el teatro romántico. Porque además Juan también ha mencionado, Juan ha mencionado que el teatro tiene siempre una función de crítica y utopía. Pero claro, es, a mi juicio, un mencionar con palabras modernas lo que antes hablábamos de escuela de costumbres. Es decir, tiene una función social que el autor no puede ignorar. Insisto, si yo escribo por la mañana,
y digo, esta mañana me he levantado, me he lavado los dientes, me he tomado una pastilla, luego me he afeitado, pues el papel lo soporta y quizá alguien lo lea algún día. Pero si lo digo esto oralmente, inmediatamente alguien me dice, ¿a mí qué me importa? Y con razón, porque lo que literariamente en el papel se admite, oralmente no se soporta. Y eso llevadlo al teatro. El teatro es la máxima expresión de este principio. Y por eso a veces el teatro es desalentador. Cuando notas que hay un templo, hay un escenario, hay unas butacas, que todo induce a concentrar la atención en lo que está ocurriendo en escena, y lo que está ocurriendo en escena desmerece todo el marco creado. Y te parece o una tontería, o una subjetividad, o una pura expresividad, o una exaltación de la sinceridad, o una banalidad. Parece como que es incompatible el teatro con esa especie de cierta banalización que produjo la cultura de la autenticidad hasta el siglo XIX. Y por eso, y ya con eso le paso la palabra a Juan, y por eso, si, como pienso, estamos en una época de segunda oralidad, en la que es una oralidad que, a diferencia de la primera oralidad, es compatible con la escritura, es más, presupone la escritura, pero hay nuevas formas de oralidad. La televisión es una, la radio es otra, las redes sociales son otras, donde no siempre es oral, pero donde se produce claramente un impacto de la oralidad. Eso a mí me hizo imaginar una superación de la cultura literaria subjetivista, que tantos frutos maravillosos ha dado, pero que a mi juicio también está un poco, que está decayendo, está abatiendo, ya no tiene la fertilidad de antes, y me hizo imaginar una poética de la ejemplaridad donde volvíamos a recuperar de otra manera ese instruir deleitando de Horacio, bajo nuevos presupuestos, y encuentro en esta tercera fase al teatro como género supremo, como género en vanguardia para esa recuperación de la responsabilidad en el arte. Sí, Javier. Has presentado elementos muy interesantes y yo voy a intentar entrar en conversación con algunos y en un cierto punto, siempre no intentando abandonar la cortesía, discreparé un poco. Javier ha dicho que él no es hombre de teatro y su obra Inconsolable lo desmiente y los que estamos en el teatro estamos deseando que nos entregue pronto otro texto. Él ha hablado del aplauso, ha hablado del aplauso y, por tanto, ha hablado del espectador, ha hablado de la presencia del espectador. Y esto es decisivo. Cuando un dramaturgo está escribiendo un texto, de algún modo ya sabe que está construyendo un hecho social. Sucede que ese texto que está escribiendo ha de provocar un deseo de teatro, ha de provocar el deseo de unos actores de reunirse en torno a ese texto y luego, en un determinado momento, de abrir su reunión a la ciudad. Eso es lo que está ya implícito en ese extraño artefacto literario que es el texto teatral. El espectador, por tanto, es parte de la representación incluso desde antes de que el texto mismo se haya escrito. El espectador siempre es un fantasma que está allí, está entre líneas. Cuando uno escribe un texto teatral, está proponiendo una reunión. Y está proponiendo una reunión con eso que llamamos público, y yo he dicho alguna vez que no me gusta hablar del público, sino de los espectadores. Y recuerdo una y otra vez las expresiones de Kierkegaard acerca del público, que cuando dice Kierkegaard que el público es un maestro de la nivelación y que de algún modo el público quiere convertir a cada espectador en público, y pienso que, por el contrario, el teatro ha de restituir a cada espectador el derecho a su singularidad. Escribimos un texto teatral y construimos esa experiencia poética a la que llamamos teatro, que solo tendrá lugar en esa conversación conflictiva con el espectador. Mencionaba Antonio en mi espectáculo El cartógrafo. Lo hemos hecho el otro día en San José de Costa Rica y estábamos asustados, ¿no? Fuimos a un teatro muy grande que se llama allí el Melico Salazar
Y yo cuando estoy sentado ahí y empiezo a ver a cada espectador, yo tengo miedo de ellos, ¿no? De cada uno de ellos. Me pregunto si en un cierto momento me van a identificar como el agente de eso y van a volver digo, no me matarán porque es ilegal, pero puede que en un momento dado tengan algo contra mí. Sucedió que la función fue la más maravillosa que hemos tenido, porque en un determinado momento sentimos que había una escucha especialmente generosa y los actores, José Luis García Pérez y Blanca Portillo, lo recibieron esa energía y entraron en una conversación que nunca antes se había dado entre cada espectador y ellos. Y eso me lleva a mi discrepancia. Cuando dices que el teatro es incruento, que en el teatro uno ve ahí algo y tú has utilizado la expresión yo vuelvo a lo mío, ¿no? Veo Macbeth, veo La vida sueño y luego vuelvo a lo mío. Bueno, creo que de lo que se trataría precisamente es de conseguir que el espectador no volviese a lo suyo. O sea, se trataría de hacer un teatro que no se conformase con instruir, ni con instruir deleitando, un teatro que fuese peligroso. Yo a veces digo, exagerando, que me gustaría hacer un teatro, no lo haré, no seré capaz. Me gustaría hacer un teatro, creo que deberíamos ser capaces de hacer un teatro del que los cobardes huyesen, ¿no? O sea, deberíamos ser capaces de un teatro tal que si los cobardes ven la puerta de un teatro dijesen no voy a entrar ahí porque ahí puede pasarme algo. En este sentido, quiero recordar aquel momento de Madame Bovary cuando ve Lucila de la menor y dice, esta soy yo, ¿no? Y esto me lleva a decir que yo creo que si el teatro es el arte del encuentro conflictivo entre el actor y el espectador, sucede que es también el arte, y es por eso, en su caso extremo, el teatro es el arte en que podemos encontrarnos con nuestro doble. Y nuestro doble no es una copia mi doble no es una copia de mí, sino lo fallido de mí, lo que no quiero reconocer de mí, lo que temo de mí, lo que espero de mí, lo que yo podría haber sido si hubiera tomado la decisión que no tomé o si no hubiera tomado la decisión que tomé. Yo creo que eso es lo que Madame Bovary está viendo en Lucila. El teatro es el arte en que puede ocurrir que tú estés ahí, estás en el patio de butacas, e igual que cuando caminas de pronto puedes encontrarte con un espejo inesperado e encontrarte con tu imagen y esa imagen atacarte, ¿no? O como en el sueño puedes soñarte a ti mismo haciendo algo que no quieres reconocer que quieres hacer o haciendo algo que querrías haber olvidado hacer. Pues el teatro es el arte en el que podemos estar ahí de pronto decir, anda, yo soy tío Vania, ¿no? O yo soy doña Rosita la soltera, o yo soy Rey Lear, o yo soy la hija del Rey Lear, etcétera. Y cuando eso ocurre, nos estamos encontrando con peligro, ¿no? Y cuando hablo de esto, me gustaría subrayar que no estoy hablando solo de la tragedia y de lo negativo. Puede ocurrir que, por ejemplo, tú viendo una obra de teatro, viendo teatro, sientas que no acaricias lo bastante y salgas del teatro queriendo acariciar, o sientas que no bailas y cuando querrías bailar, ¿no? En este sentido creo que el teatro debería ser cruento, ¿no? Y el mejor teatro tiene esa capacidad, ¿no? Tiene esa capacidad de hacer que tú vuelvas no a lo tuyo, ¿no? A veces digo que me gustaría hacer una obra tal que el espectador no volviese a su casa, o si volviese otro, de forma que los que están en su casa esperándolo no lo reconociesen. Yo retiro lo de a lo mío. Primero porque creo que tienes razón y en segundo lugar porque además me doy cuenta que no es fiel a mi propio pensamiento. Sí mantengo, porque creo que es un tema solamente de diferencia de vocabulario,
lo de incruento. Lo que me refiero con ello es que hay una experiencia que tiene que ver con el arte de vivir, tu propia vida, que normalmente en ti pues, produce unas muescas, ¿no? en tu alma, unas heridas, y en cambio uno puede asistir a muertes, parricidios, suicidios, amores enloquecidos, sin necesidad de atravesar directamente esas experiencias, sino de una manera, por decirlo así, sucedánea o subalterna, ancilar a través de los personajes que lo representan. Y es ahora cuando ya me retracto y no vuelves a lo antiguo. Eso lo he dicho mal, porque justamente soy un firme partidario de la recuperación de lo que podríamos llamar la catarsis, una recuperación de la catarsis, que es no solo un teatro de entretenimiento y de instrucción, sino un teatro de transformación interna, como bien dice Juan, a través de la teoría del doble, un teatro de autoconocimiento, un teatro en el que de pronto profundizas en ese bien supremo que todos sentimos, aunque muchas veces es difícil de definir, que es la dignidad, que me gusta definir como aquello resistente y aquello que estorba. La dignidad es lo que resiste todo, incluso el interés general. Y cuando cuentas tantas historias de resistencia de la dignidad, de atropello de la dignidad, pero también de su resistencia, permiten un mayor conocimiento de esa dignidad residente también en uno mismo y un anhelo de elevación en esa línea y de autoconocimiento, que Juan lo ha dicho a través del doble. Y si me permitís presumir un minuto también de una experiencia personal, y es que cuando se estrenó Inconsolable, pues hubo gente que le gusta, uno piensa que es más gente la que dice que le gusta porque son los que te lo dicen, y luego supongo que habrá a lo mejor igual o más número, pero no te lo dicen, pero bueno, uno siente que la experiencia fue muy positiva y recibe muchos testimonios de aquí y de allá. Y uno fue el director, Ernesto Caballero, de la obra, que me contó una anécdota que a mí me pareció hermosa. Me decían, se me han acercado varias personas para darme no la enhorabuena, sino las gracias. Y a mí ese detalle me conmovió porque me sugería que ese lector, ese espectador, no era solamente la enhorabuena por un buen trabajo, sino las gracias por una transformación interna que esa obra le había llevado a un cierto autoconocimiento. Así que absolutamente, o sea, retiro lo de a lo tuyo y en cambio simpatizo enormemente con un teatro que recupera la catarsis, la capacidad de conversión del corazón en la línea que sea, sobre todo, a mi juicio, en la línea de una mayor conciencia de la propia dignidad o de la distancia respecto a esa dignidad que ambicionamos. Y luego, porque ya sé que por el tiempo, me gustaría, recuperando de alguna manera una pregunta de Antonio sobre la relación entre el teatro y la filosofía, un pensamiento, y es ¿qué posición ha tenido la filosofía en la historia occidental, la filosofía española? Y es verdad que hay grandes aportaciones, pero si asumimos la filosofía como una de las dos pulsiones, la filosofía como ciencia, la filosofía como sistema, entonces se puede contar la historia de la filosofía occidental prácticamente sin mencionar un español. Y normalmente se cuenta además. Y ahí somos de tercera regional respecto a un concepto de filosofía como ciencia, si uno quiere comparar con Spinoza, con Leibniz o con Kant o con Hegel o Schopenhauer o Husserl, pues España no tiene nada que ofrecer a cambio. Pero si comprendemos que esas dos pulsiones de la filosofía, la científica y la literaria, y aceptamos que la pulsión científica, como yo propongo, es espuria, y la genuina es la pulsión literaria, y asume la filosofía, que es literatura conceptual, entonces nos asomamos a la historia del pensamiento español, y de pronto, oh maravilla, la historia del pensamiento español no solamente no está en tercera regional, sino que se convierte en una potencia mundial.
porque desde el punto de vista de filosofía como literatura, o de literatura que da que pensar, creadora de mitos, creadora de símbolos, creadora de personajes, de una mística, de un mito como Don Juan, de una Celestina, de un Don Quijote, pues de pronto la historia del pensamiento español se convierte en la vanguardia. Y por eso digo, me gusta decir que en esa vanguardia española, en esta historia del pensamiento como historia de literatura conceptual, el teatro español pues ha tenido una capacidad de sugestión, de simbolismo, de interpretación absolutamente extraordinaria. Y por eso creo que además de lo que he dicho, de que el teatro como obra a la vanguardia de esta tercera época de la nueva oralidad que antes he sugerido, añadiría que el teatro como artefacto filosófico, en el sentido no tanto de que proponga un sistema, sino de que propone una secuencia que da que pensar, tanto o más que la filosofía que lleva ese nombre. Desde esa perspectiva, la filosofía el pensamiento español es una gran potencia y, por tanto, podemos suponer, mirando el pasado y el precedente, que podrá seguir siéndolo en el futuro. Creo que tenemos que ir dejándolo, ¿no? 2 minutillos así. Sí. ¿No? Tú cierras. Vale. Bueno, espero que la mía no sea la última palabra. Desearía que no lo fuese. Me interesa mucho lo que ha dicho Javier, reivindicando una visión más amplia del pensamiento español que aquel que solo reside en los tratados canónicamente conocidos como filosóficos. Y esto me lleva de nuevo a una de las preguntas iniciales de Antonio. Yo creo que si podemos hablar de una filosofía en el teatro, no debemos buscar un teatro que ilustre filosofía, un teatro que ilustre paradigmas filosóficos. A veces me digo que el teatro no ha de buscar una filosofía que lo legitime, sino ha de provocar una filosofía que lo prolongue. El teatro ha de ser capaz de suspender ante buenas preguntas y, finalmente, el pensamiento, si lo hay, será el de la asamblea y el del espectador. Mencioné antes a Ibsen, cuando para mí Ibsen encuentra de algún modo, construye un modelo, un paradigma del teatro mismo, o de la misión del teatro, en su obra Enemigo del pueblo. Porque Thomas Stockman empieza siendo enemigo del pueblo para convertirse finalmente en enemigo del público. Thomas Stockman empieza diciendo: el agua está envenenada, y el público está muy tranquilo, está contento, ¿no? Porque ve a un héroe defendiendo con dignidad una posición que ellos comparten. Pero en un cierto momento dice Thomas Stockman: el agua está envenenada, pero además la mayoría no tiene razón. La razón siempre está en minoría. Y ahí empieza a dividir al público. Y yo creo que un teatro que no es capaz de dividir al público y un teatro que no es capaz de dividir a cada espectador es un teatro irrelevante. En todo caso, sucede que el teatro, como nos ha explicado muy bien Javier, es capaz de provocar un pensamiento que incluso no esté depositado en filosofemas, y puede suceder que el enfrentamiento de partes, el enfrentamiento escénico entre partes, pueda producir razón incluso si las partes no la tienen, porque puede que el espectador encuentre una razón que los personajes que están en escena no han hallado, ¿no? Y yo confío en que, al fin y al cabo, esta conversación que hemos tenido, no en una cafetería ni en nuestras casas, sino aquí con vosotros, pues más allá de lo que nosotros hayamos podido ofrecer, habrá tenido algún valor si vosotros habéis generado argumentos y contraargumentos más allá de las modestas posiciones que nosotros hayamos podido presentar. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Juan.